Estimados oyentes, les habla Paula Morao como ingeniero creativo de Radio Victoria y Ojo con Eso TV. Aquí les ponemos en sintonía con la actualidad a través de notas, charlas y entrevistas con auténticos analistas y profesionales de la comunicación. En nuestra plataforma, en vivo y en directo, mantenemos conexión global con el dinamismo que exigen los tiempos modernos. Nuestra modalidad en las redes es única. Ya lo sabes, Radio Victoria y Ojo con Eso TV marcan el rumbo. Ahora en alianza con Ben América y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Y vamos por más talentos. Bienvenidos. Bien, amigos. Bueno, profesor, ya ahí tenemos una presentación general de lo que ha sido desde hace mucho tiempo nuestro propósito. Vamos a ir canalizando esfuerzos hasta donde podamos para que esta plataforma se sostenga con programas como el suyo, itinerario académico, con propósitos formativos, pedagógicos, crear ciudadanía y gobernanza, por lo menos que esos valores prevalezcan hasta tanto veamos la luz más allá del túnel, como se dice, ¿no? Exactamente. Pero ese es el esfuerzo que nos ocupa a nosotros aquí en esta plataforma. Y usted, profesor Mosquera, pues como pionero con nosotros en esta iniciativa, hoy le voy a pedir que precisemos cómo siente el panorama desde el punto de vista político, porque lo de las primarias, que alguna gente lo ha asumido como la ocasión de vida, democráticamente hablando, para alcanzar el objetivo, tampoco tiene claridad. Pero el régimen tiene sus turbulencias hoy que pensamos también muchos de nosotros que es un teatro, porque de verdad nos tienen confundidos. Yo Bueno, no sé cómo lo está viendo usted. Allá bueno, estamos a la cercanía, por ejemplo, de una elección universitaria y ese tema no se ha despejado tampoco. Seguimos sujetos a un CNE. exactamente. Yo creo que el tema es extremadamente importante porque la democracia está centrada en un sistema electoral y el sistema electoral implica una reglamentación mediante el cual cada ciudadano tiene oportunidad de expresar su opinión abierta y confidencialmente para elegir a su liderazgo o a la gente que ellos consideran que debe gobernarles o que actúan en representación del pueblo para ejercer y desarrollar un proyecto de gobernanza. Eso es lo que dice el librito. En consecuencia, en la universidad, que está planteada una elección para el mes de mayo, bueno, yo he visto y he alternado con algunos candidatos y todos me ha quedado la impresión de que no hay mucha claridad en el padrón electoral, porque el gobierno obligó a instrumentar un reglamento mediante el cual se le da derecho al voto a obreros, a empleados administrativos, a empleados de servicio, a estudiantes, a egresados, y eso está normado con unas ciertas proporciones que el Consejo Universitario en un reglamento provisorio lo emitió, pero no sabemos a ciencia cierta si el CNE lo aprobó o el Tribunal Supremo de Justicia liberó la caución, etcétera, y no hay un registro electoral. Entonces, ese registro, imagínense, la universidad ha egresado cientos de miles de profesionales. Estamos afuera muchos. Exactamente. Los, los trabajadores tienen dos segmentos, los activos y los jubilados, igualmente los obreros, y nadie sabe la magnitud y dónde están esas listas. Y prácticamente en 40 días habrá una elección donde no hay un registro electoral. Entonces, eso lo hace a Y uno eso estamos dudar. hablando de pequeña escala. ¿Qué decir del registro electoral nacional para elegir un presidente? A eso voy. Entonces, los partidos políticos, yo los pongo entre comillas de oposición, bueno, han buscado la fórmula de tratar de validar una docena de candidatos cuyas aspiraciones
de presidir la magistratura nacional son evidentes porque todo el mundo quiere ser presidente. Pero he visto nombres ahí increíbles de gente que, si uno le mide la competencia, no llegan ni a jefes de división de un ministerio. Pero no importa, la democracia es así. Cualquiera puede aspirar porque la Constitución simplemente fija la condición de ser venezolano, por cierto que no cumple el presidente actual, y además tener más de 20 años, que hace que, bueno, al final todos pueden aspirar y ellos han sometido a la opinión pública mediante un proceso que yo considero desinformativo, una docena de candidatos y un procedimiento electoral centrado en la elección primaria y han dejado afuera representantes que la sociedad civil ha sugerido, estén en Venezuela o no, porque a fin de cuentas la competencia para dirigir un país como el nuestro requiere de una formación bien clara, competencias muy definidas, y entonces, claro, la gente o el pueblo mismo dirá que tiene derecho al voto, es decir, bueno, yo elijo a este porque yo considero que este es el que debe enfrentársele a las orcas caudinas del rey. Bueno, el tema está en que esa actuación de los partidos políticos de oposición, repito entre comillas, entonces uno comienza a dudar porque han buscado en la instrumentación de ese procedimiento el apoyo del CNE. Y claro, y lo más grave aún no es que se apoyen en el CNE, sino que el padrón electoral del CNE ha dejado por fuera a 4 millones de votantes que viven en el exterior, ha dejado por fuera a 2 millones de jóvenes que cumplieron 18 años y no se han inscrito, y han dejado por fuera a 6 millones de electores que nunca se han inscrito en el registro electoral. De tal manera que un registro que aparentemente consta de 26 millones de habitantes tiene 7 millones en una posición incierta. totalmente incierta. Y por lo demás, ha habido una migración interna en Venezuela. Mucha gente de los pueblos o de Zulia o de Oriente se han movido a otras ciudades en búsqueda de mejores condiciones de vida, y el registro está totalmente desactualizado, lo cual significa en términos prácticos que los centros de votación tienen unas listas donde no hay gente porque la gente se movió para otro lado y no ha habido un procedimiento de actualización del registro. Entonces, bajo todas esas circunstancias, bueno, todos queremos que de una vez por todas tengamos un candidato, que haya una elección formal en el año que viene, pero es que toda la operación donde se monta un proceso electoral está totalmente oscura, y probablemente eso está coincidiendo con una táctica no solamente del régimen, sino del continuismo que quiere seguir manteniendo, y que además esa oposición cohabitante o colaboracionista pues pretende seguir en lo mismo con la estructura de funcionamiento que tiene actualmente, que por cierto también se beneficia de los recursos que alguien está desapareciendo con una velocidad fantasmagórica, como es lo que estamos viendo en esa controversia a cuchillo de dirigentes que están compitiendo no por sus competencias, sino por quien ha derivado mejores recursos de la nacional. Entonces, frente a ese entorno, yo me pregunto, ¿es posible hacer unas primarias de una forma tal en que el CNE es el que regimenta el sistema, que está totalmente parcializado? La respuesta para mí es no. Entonces, francamente, ese optimismo que muestran los que están pregonando información falsa de que esto se puede resolver, que hay una esperanza, francamente no es verdad. No, Muy bien. yo le doy mucha credibilidad a lo que me está diciendo usted, porque yo sé que además de eso usted es un profesional de las estadísticas, un profesional universitario, ocupó el rango de vicerrector, rige una universidad en la red que se llama Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, y se supone pues que cuenta con una cantidad de información que permite hacer esa valoración que me está dando.
Nosotros en la diáspora, por ejemplo, que hemos estado desplegando una lucha a nivel de varios países, creando capítulos para conformar estructuras que en un momento dado faciliten un proceso donde entreguemos nuestro voto, también nos encontramos desconcertados. No tenemos respuesta. Hemos alcanzado que la comisión de primaria nos oiga un par de veces, pero no termina de definir. El tiempo transcurre y eso requiere afuera una cantidad de mecanismos y sistemas operativos para censar primero y luego para establecer la forma en que se va a pronunciar al ciudadano que está en las migraciones. Y Bueno, yo quiero, eso es lo que me alarma claro, también, ¿no? claro, yo quiero mostrar una cara optimista del tema, ¿no? Porque Yo también, digo, sí. entonces, a mí me han preguntado, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? Y dice, bueno, el CNE no lo va a resolver. La Mesa de la Unidad no lo va a resolver. Pero la sociedad civil está reclamando el derecho a participar para elegir un candidato que enfrente el rostro que pongan del otro lado. Bueno, ¿cómo hacer eso? Y yo he tenido una serie de conversaciones con organizaciones institucionales de mucha importancia y con dirigentes claves que tienen un perfil adecuado para encabezar cualquier fórmula de esa naturaleza. Y les he recomendado, por el conocimiento informático que yo tengo, que es posible construir un registro absolutamente transparente. Y eso se hace con los recursos y las herramientas computacionales que existen hoy en día y que están en el mercado. Por ejemplo, yo conozco empresas en Canadá, en Estados Unidos y en Europa que tienen manejadores de datos que están soportados por la Big Data, por los blockchain, por temas de confidencialidad y de acceso y de procesamiento de análisis de datos altamente eficaces y que permiten solamente con el teléfono, con una planilla que con el nombre, cédula de identidad o cédula de pasaporte y su ubicación geográfica, permite construir un registro en tiempo real, porque eso se puede alimentar por teléfono, por computadora, por una planilla, en una oficina, en un consulado, donde quiera. Y ese registro se puede crear sin intervención ni la entrepitura de las manos eh, siniestras del Consejo Nacional Electoral. Bueno, y si ese registro es posible construirlo con la ayuda de organismos internacionales, con el patrocinio de organismos internacionales o de instituciones serias que permite que el registro sea confiable, sea seria, sea auditable y que todo el mundo pueda entrar, bien sea por computadora, por su teléfono o personalmente a presentar su opción, se puede hacer en unos términos de tiempo razonablemente adecuados. Y esa posibilidad existe. Lo que hace falta es vocación para hacerlo. Montones de partidos no quieren hacer eso. Otros sí lo quieren hacer. Y por supuesto que organismos internacionales eh, tienen dentro de sus objetivos favorecer un planteamiento de esta naturaleza. En consecuencia, sí se puede lograr hacer un registro electoral, pero la condición que nadie quiere aceptar es que el CNE siga cometiendo los desmanes cuyo objetivo final es que el gobierno continúe en su gobernanza y profundice el tema de control político socialista no solamente en Venezuela, sino que sea compatible con los esquemas progres que están regando por medio mundo y que han logrado una de las cosas que yo digo que no es precisamente anecdótica. La revolución de los comunistas o socialistas cambió la estrategia de la guerrilla y de las armas por los sistemas electorales manipulados. Eso es la verdad incontrastable y que yo defiendo a mi espada porque lo he estudiado profundamente y sé que ese es el camino que hay que seguir. Así que la información directa que yo le puedo ofrecer a la comunidad venezolana, a su ciudadanía, es luchemos por participar, construyamos un registro independiente y hagamos una consulta y ya veremos el año que viene qué va a pasar. ¿Ha tenido usted y los personeros universitarios cercanos a esa formulación que me está indicando chance de conversar con la comisión de primarias, con alguno de ellos, para saber, o sea, cómo captan la propuesta?
Bueno, yo entiendo que organizaciones civiles se han dirigido Bueno, a- América lo ha hecho, claro, y sí. bueno, aparentemente por los conversaciones que he sostenido con los directivos de Benemérita, es que ofrecieron que ellos iban a tomar en cuenta la diáspora, pero de decirlo a hacerlo, yo lo veo muy difícil porque para empezar, los consulados son limitados, están en manos del gobierno. ¿Quién va a propiciar que eso sea oficial? ¿Cómo se hace eso? Le estoy ofreciendo una fórmula, estoy dispuesto ahí es donde quiera que me pregunte y yo lo canalizo hacia una instrumentación efectiva para construir un registro electoral de verdad, verdad. Y que hay mecanismos tecnológicos probados, según me está diciendo usted. Yo he oído Por hablar supuesto. de uno que supuestamente se probó en Francia y se ha probado en Canadá también. Claro, está al lado, claro, Sí, así es. Así es. Entonces, eso no estamos descubriendo el agua porque la tecnología ha avanzado y nosotros seguimos trabajando con la rutina habitual de sistemas manuales y de sistemas que son automáticos, pero que tienen una caja negra donde muchos cubanos meten la mano, que son los dueños de la identidad de los venezolanos. sí. No, Bueno, sí, y no es en balde esa argumentación suya, porque inclusive hasta Donald Trump, cuando las pasadas elecciones se dijo que había una mano rusa metida en el problema. O sea, ha habido acusaciones de ese tipo también, ¿no? bueno, sí, Y, hay de todo en la vida del Señor. sí, Bueno, tío amigo, yo creo que hemos abordado un tema muy, muy poderoso sí, señor. y, y yo creo que no se queda aquí, porque que hay mucha tela que cortar en el futuro próximo, no solamente considerando el itinerario académico y el desarrollo de las elecciones universitarias, que es apenas un segmento de una cosa mucho más importante, que es Venezuela como país. Así es. Bueno, gracias, profesor Genaro Mosquera, por su tiempo del día de hoy, itinerario académico, ocupándonos de lo que verdaderamente es crucial en los actuales momentos de Venezuela y de América Latina, que corren los mismos riesgos, porque es que todos estos países tienen un sistema electoral muy parecido y unas constituciones que no permiten ir a un sistema de elección y de escogencia de funcionarios lo suficientemente calibrada, ¿no? Y yo creo que en ese empeño nuestro de formar ciudadanía y gobernanza está la clave para que la gente sepa qué es lo que tiene que reclamar y hacia dónde dirigir esos esfuerzos. ¿Ok? Ciertamente. Muy Bueno, bien, un bueno, abrazo, pues, gracias, hasta luego. igual, chao, bye.